La lluvia no había parado en 3 días. Golpeaba contra el techo de hojalata de mi pequeña cabaña como si fueran acusaciones. Cada gota era un recordatorio de que el invierno en el norte no tenía piedad con quienes vivían en los confines de la civilización. El fuego de mi chimenea se había reducido a brasas hacía horas, y no podía permitirme comprar más leña hasta que recibiera mi próximo pago de la taberna. Así que me senté allí, envuelto en una manta raída que olía débilmente a lavanda y humo, viendo cómo mi aliento se cristalizaba en el aire mientras mis dedos se acalambraban alrededor de la pluma. No debería haber estado escribiendo en absoluto. Lo inteligente, lo seguro, habría sido mantener la cabeza gacha, mis pensamientos encerrados donde no pudieran matarme. Pero 3 copas de vino barato habían aflojado algo dentro de mí, algo que había estado enrollado con fuerza durante 23 años. Y una vez que empecé a escribir, no pude parar. Al rey Lycan de los confines del norte. No me conoces, nunca me conocerás, pero yo sé lo que le hiciste al pueblo de Thornhaven el mes pasado, y sé por qué. Mi mano temblaba mientras escribía cada palabra. Revelaba verdades que había oído en la taberna, secretos susurrados por mercaderes viajeros que pensaban que una camarera rubia con la mirada baja no podía estar escuchando. Nunca me vieron, no realmente. Aprendí pronto que la invisibilidad era la supervivencia, especialmente para alguien como yo, humana, pobre, sin ningún apellido digno de mención. Los Lychans habían gobernado estas tierras durante 2 siglos, desde que el Gran Tratado unió a las manadas bajo una sola corona. Su rey era una sombra que nunca había visto, pero que siempre sentía, una presencia que se cernía sobre cada transacción, cada cosecha, cada respiro que tomábamos. Decían que era despiadado, decían que era justo, decían que había perdido a su compañera en la rebelión de hacía 5 años y que desde entonces no había pronunciado una palabra innecesaria. No me importaba su dolor. Me importaban las 15 familias que se habían quedado sin hogar en Thornhaven. Sus casas ardieron porque alguien había dado cobijo a un rebelde. Lo llamaban castigo colectivo. Yo lo llamaba crueldad. El vino me dio valor. La soledad me volvió imprudente. Firmé la carta sin nada, sin nombre, sin marca, solo un espacio en blanco donde debería haber estado mi identidad. Luego caminé 2 millas bajo la lluvia hasta la oficina de correos de la capital y la eché en el buzón marcado para correspondencia real. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Eso fue hace 4 días. 4 días despertándome esperando a los soldados en mi puerta. 4 días sobresaltándome con cada ruido, cada sombra. Pero no pasó nada. El mundo siguió girando. Seguí sirviendo cerveza a licántropos borrachos que me miraban como si fuera de cristal. Seguí fregando suelos hasta que me sangraron las rodillas. Seguí existiendo en los márgenes de una vida que no había elegido, pero de la que no podía escapar hasta esta noche. Finalmente me quedé dormido alrededor de la medianoche, agotado por un turno doble en la taberna. Mis sueños eran fragmentados, imágenes de fuego y hielo, de ojos dorados que me observaban desde la oscuridad, de correr por bosques donde los árboles tenían dientes. Cuando desperté, reinaba un silencio absoluto. La lluvia ya había cesado. Eso fue lo primero que registró mi cerebro en ese espacio nebuloso entre el sueño y la conciencia. La lluvia había cesado por fin, misericordiosamente. Lo segundo que registré fue el frío. No el frío habitual de mi cabaña mal aislada, sino algo más profundo, más intenso. El tipo de frío que proviene del miedo. Había alguien en mi casa. No me moví, no respiré. Todos los instintos de supervivencia que había perfeccionado durante años de impotencia en un mundo de depredadores, me gritaban que me quedara completamente quieto, que me hiciera el muerto, que esperara a que quienquiera que fuera se llevara lo que quisiera y se marchara. Pero entonces lo oí. Pasos, lentos, deliberados, moviéndose por mi pequeño espacio vital, con la confianza de alguien que sabía exactamente a dónde iba. La puerta de mi dormitorio estaba cerrada, pero no con llave. No tenía cerradura, no podía permitírmela. Y en la sofocante oscuridad oí girar el pomo. Mi mano se extendió instintivamente, buscando cualquier cosa que pudiera usar como arma. Mis dedos se cerraron alrededor del atizador de hierro que guardaba junto a la cama, el que usaba para el fuego. No era gran cosa, pero era algo. La puerta se abrió sin hacer ruido.
Una figura llenó el marco, iluminada por la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana de mi salón. Era alto, increíblemente alto, con unos hombros tan anchos que parecían bloquear el mundo. No podía verle la cara, no distinguía ningún detalle, pero sentía su presencia como un peso físico que me oprimía el pecho. Me has escrito una carta. Su voz era grave, áspera, como piedras rozándose en las profundidades de la tierra. No era una pregunta, era una afirmación. Se me cerró la garganta. El atizador se me resbaló de los dedos entumecidos y cayó al suelo con estrépito. Dio un paso hacia mi habitación y fue entonces cuando lo olí. Pino y nieve y algo salvaje. Algo que hizo que la parte animal de mi cerebro gritara: «Depredador, corre, escóndete». Pero no había ningún lugar al que huir, ningún lugar donde esconderme. Este era mi hogar, mi santuario, y había sido invadido por algo que superaba con creces mi capacidad de lucha. ¿Cómo? Mi voz salió en un susurro, quebrada y aterrorizada. ¿Cómo me has encontrado? Otro paso, ahora más cerca. Lo suficientemente cerca como para poder ver el brillo de sus ojos en la oscuridad. No dorados como en mis sueños, sino plateados, fríos y afilados como las estrellas de invierno. ¿Creías que el anonimato te protegería? Se movía con una gracia fluida, como violencia envuelta en control. ¿Creías que no podría rastrear el aroma del vino, la desesperación y el papel barato? ¿Creías que no reconocería la letra de alguien que ha sido invisible toda su vida? Esforzándote tanto por hacer cada letra perfecta, porque la perfección es la única forma que conoces de ser importante. Cada palabra golpeaba como un puñetazo porque tenía razón. Cada acusación, cada observación, ¿verdad? Debería matarte, lo dijo con naturalidad, como si comentara el tiempo. La traición es traición, independientemente de las bonitas palabras con las que la envuelvas. Me obligué a sentarme, enderecé la columna, aunque cada célula de mi cuerpo quería acurrucarse en una bola y desaparecer. Si iba a morir, no lo haría acobardada. Entonces hazlo. Las palabras me sorprendieron por su firmeza, pero ambos sabemos que lo que escribí era cierto. Thornhaven no se merecía lo que pasó. Esa gente era inocente. El silencio se extendió entre nosotros, denso y peligroso. Él se quedó allí, ese rey de los monstruos, estudiándome con una intensidad que me hacía sentir como si me estuvieran desollando viva. No podía ver claramente su expresión. No podía leer nada en las sombras que se aferraban a él como una segunda piel. Pero sentí que algo cambiaba en el aire. ¿Tienes miedo? Su voz había cambiado. Se había vuelto más tranquila de alguna manera. No más suave. Nada en él era suave, pero era diferente. Tu corazón late muy rápido. Puedo oírlo desde aquí. Estás temblando. Y sin embargo, te sientas ahí diciéndome que te mate como si fuera un desafío. No te estoy desafiando. Apreté las manos contra la manta para intentar detener su temblor. Solo estoy cansada de tener miedo. He tenido miedo todos los días de mi vida. Si decir la verdad significa morir, al menos moriré habiendo importado por una vez. Otro momento de silencio. Entonces se movió. Y de repente estaba allí, agachado junto a mi cama con esa velocidad imposible de los Lycan que convertía a los humanos como yo en presas. Tan cerca, podía verlo bien. Rasgos afilados tallados en granito, cabello oscuro que le caía sobre la frente, boca en una línea dura. Y esos ojos, esos terribles ojos plateados que parecen ver a través de la carne y los huesos hasta lo que sea que tenga por alma. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Casi me echo a reír. Casi. ¿Importa? Tú mismo has dicho que he sido invisible toda mi vida. Dímelo de todos modos. Sara. Salió sin permiso, arrancado de mis labios por la fuerza de su voluntad. Sara Fina, pero todos me llaman Sara. No es que nadie me llame de nada. Su mirada recorrió mi rostro, catalogando detalles que nunca pensé que nadie se molestaría en notar. La cicatriz en mi sien izquierda, resultado de un accidente infantil. La forma en que mi labio inferior era ligeramente más carnoso que el superior. La palidez de mi cabello, que se volvía plateado bajo la luz de la luna que se filtraba por mi única ventana. Me serviste una vez, dijo de repente, hace 6 meses, en el barril oxidado. Me reunía con el gremio de comerciantes y tú trajiste vino. No me miraste ni una sola vez. Todos los demás en esa taberna no podían dejar de mirarme, pero tú te movías por la sala como si yo no existiera. El recuerdo parpadeó. Una fría tarde de otoño.
lichens llenando todas las mesas. Una tensión tan densa que te ahogaba. Recordé haber estado aterrorizada. Recordé mantener la mirada fija en el suelo, porque mirar a cualquiera de ellos era como invitar a la muerte. Lo recuerdo, susurré. ¿Por qué no me miraste? Porque tragué saliva. Porque mirar te hace real. Y si eres real, entonces todo, el miedo, el poder, la distancia imposible entre tu mundo y el mío, todo se vuelve real. Y yo no podía soportar ese peso y seguir funcionando. Algo pasó por su rostro, demasiado rápido para que pudiera identificarlo. Se enderezó, levantándose hasta su máxima altura, y sentí la pérdida de su proximidad como una repentina corriente de aire frío. No voy a matarte, Sara. Se volvió hacia la puerta, su silueta nítida contra la oscuridad. Pero has empezado algo que no entiendes. Esa carta, esas palabras, tendrán consecuencias para ambos. Espera, no sabía por qué lo había dicho. No sabía qué locura se había apoderado de mí para impedir que se marchara. Pero había algo en su voz, en la forma en que me había mirado, en la cuidadosa distancia que había mantenido incluso mientras invadía mi hogar. Todo ello se sumaba a una pregunta que no podía tragarme. ¿Por qué has venido tú mismo? Eres un rey. Podrías haber enviado soldados, asesinos, a cualquiera. ¿Por qué venir a la cabaña de un don nadie a las 3 de la madrugada? Se detuvo en la puerta, con la mano apoyada en el marco. Durante un largo momento, no respondió. El silencio se alargó tanto que pensé que se rompería. Porque Disamen, dijo finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. En 20 años de reinado, eres la primera persona que me ha escrito sobre la justicia en lugar del poder. Y necesitaba ver el rostro de alguien que todavía cree que esas cosas existen. Luego se fue, disolviéndose en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizada en mi cama, con el atizador todavía en el suelo, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas como si intentara escapar. El frío permaneció, calando en mis huesos junto con el persistente aroma a pino, nieve y algo salvaje. No dormí en toda la noche. No me atreví. En cambio, me senté envuelta en mi manta, mirando por la ventana, esperando el amanecer. Mi mente no dejaba de repetir sus palabras. El tono áspero de su voz, la forma en que me miraba como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Consecuencias para ambos, había dicho. No tenía ni idea de lo que eso significaba. Pero cuando la primera luz grisácea de la mañana se deslizó por mi suelo, pintando todo de tonos ceniza y plata, comprendí con absoluta certeza que mi vida invisible acababa de terminar. Fuera lo que viniera después, fueran cuales fueran las consecuencias de las que me había advertido, ya estaban en marcha. Y por primera vez en 23 años, alguien me había visto de verdad, solo que aún no estaba segura de si eso era un regalo o una maldición. La taberna olía como siempre, a cerveza rancia, cuerpos sin lavar y el olor metálico y penetrante que desprendían tantos licántropos apiñados en un mismo espacio. Su olor era inconfundible, animal incluso en forma humana, un recordatorio constante de que trabajaba en la guarida de un depredador. Mantuve la cabeza gacha mientras me movía entre las mesas, recogiendo vasos vacíos y esquivando manos inquietas con la eficiencia de alguien que había aprendido que llamar la atención era peligroso. Me dolían los brazos de llevar bandejas y me latían los pies en unas botas desgastadas en las suelas, pero agradecía el dolor. Me daba algo en lo que concentrarme aparte de la noche anterior, aparte de él. Chica, más cerveza. Un fornido licántropo de la mesa 7 golpeó su jarra con tanta fuerza que rompió la madera. No me inmuté. Inmutar me invitaba a la agresión. Solo asentí y me dirigí a la barra. Tienes un aspecto horrible. Mara, la otra camarera, chocó su cadera contra la mía cuando ambas nos inclinamos para coger jarras limpias. Era 10 años mayor que yo, con el pelo oscuro salpicado de canas prematuras y unos ojos que habían visto demasiado. Una noche dura. Si ella supiera, no podía dormir, le dije, lo cual era cierto. ¿La tormenta te ha mantenido despierta? Llenó 4 jarras con velocidad experta. La espuma se derramaba por los bordes. Me alegro de que por fin haya parado. Mi techo tenía una gotera terrible. Asentí distraídamente, cargando mi bandeja. La taberna estaba más llena de lo habitual para un jueves por la tarde. Algo debía de haberse corrido la voz. Había una tensión eléctrica en el aire, conversaciones en voz baja, ojos que no dejaban de mirar hacia la puerta.
¿Te has enterado? Un comerciante en la barra se inclinó hacia su compañero. Su voz era lo suficientemente alta como para que se oyera. Los reyes han convocado una asamblea. Todos los líderes de las manadas del norte. Algo grande está pasando. Mi mano se detuvo sobre la bandeja. Ya era hora. Su compañero gruñó. Han pasado 5 años desde la rebelión. Quizás por fin esté listo para tomar otra compañera, fortalecer el linaje. O quizás esté planeando otra purga. La voz del comerciante bajó de tono. He oído que Thornhaven no era el único pueblo con simpatizantes rebeldes. Podría ser que haya decidido dar ejemplo con algo más que propiedades. La bandeja se resbaló. La agarré antes de que cayera, pero no antes de que varias cabezas se volvieran hacia mí. Sentí el peso de las miradas de Lian sobre mí, evaluándome, descartándome. Solo la torpe Sarah, la sirvienta invisible que no podía sostener una bandeja con firmeza. Entregué la cerveza con manos temblorosas y me retiré a la cocina, apoyando la espalda contra la fría pared de piedra. Respiraba entrecortadamente, con el pánico agarrándome la garganta. Consecuencias para los dos. ¿Qué había hecho? ¿Qué había desencadenado mi valentía empapada en vino? Sara. La voz de Mara me hizo sobresaltar. Estaba de pie en la puerta, con la preocupación grabada en las arrugas alrededor de sus ojos. ¿Qué pasa? Nada. Estoy bien. No estás bien. Has estado nerviosa todo el día, pálida como un fantasma. Si alguno de esos bastardos te ha hecho algo, no. Me obligué a mirarla a los ojos. No, nada de eso. Es solo que no he dormido bien. Me estudió durante un largo momento y luego suspiró. Bueno, intenta recomponerte. La mesa 12 acaba de sentarse y te piden específicamente a ti. El hielo inundó mis venas. ¿Qué dijeron que querían a la chica rubia? Intenté decirles que yo podía atenderlos, pero insistieron. La expresión de Mara se ensombreció. ¿Quieres que vaya a buscar a Roland? Puede que sea humano, pero es lo suficientemente grande como para que se lo piensen 2 veces. Roland era el dueño de la taberna, un antiguo soldado que había perdido una pierna en la última guerra. Mantenía el orden en su establecimiento mediante la intimidación y la voluntad de echar a cualquiera, le gustara o no. Pero ni siquiera él podía protegerme de alguien que realmente quisiera causar problemas. No pasa nada, me oí decir. Yo me encargo. La mesa 12 estaba en la esquina, parcialmente oculta por una viga de madera que sostenía el techo bajo. 3 Lychans estaban sentados allí, todos hombres, todos mirándome acercarme con expresiones que no podía descifrar. Llevaban ropa mejor que la de la gente habitual de la taberna. Cuero y lana que hablaban de dinero, de estatus. Probablemente miembros de la manada, tal vez incluso del círculo íntimo del rey. Mi garganta intentó cerrarse. La forcé para abrirla. Buenas tardes. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. ¿Qué les sirvo? El del medio. Un hombre con cabello cobrizo y una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda sonrió. No le llegó a los ojos. Vino. Tu mejor cosecha e información. Puse 3 copas llenas de la botella que guardábamos para los clientes que realmente podían pagar por la calidad. Solo soy una camarera. No sé nada que valga la pena saber. Modesta, el de la cicatriz. El que claramente era el líder se recostó en su silla. Soy Garrett. Estos son Thomas y Pike. Estamos aquí por asuntos oficiales. Mi mano no tembló mientras terminaba de servir. Años de práctica manteniéndome firme bajo presión. Asuntos oficiales en el barril oxidado. Debe ser un día tranquilo para la guardia del rey. Thomas, el más joven de los 3, soltó una carcajada. La sonrisa de Garrett se amplió, mostrando demasiados dientes. Ingenioso, dijo. Me gusta. Demuestra que no eres tan invisible como pretendes ser. Cogió su copa de vino, la giró y dio un sorbo lento. Estamos buscando a alguien, una persona de interés, alguien que podría haber mantenido correspondencia con la corona recientemente. Sentí como si el suelo se inclinara. Me agarré al borde de la mesa, obligándome a mantener una expresión neutra. ¿Cómo se ha comunicado? Una carta. Pike habló por primera vez, con una voz más grave de lo que esperaba. Tenía una complexión robusta, todo músculos y violencia controlada. Anónima. Pero tenemos formas de rastrear esas cosas. El olor del papel, la tinta utilizada, la oficina postal desde la que se envió. Mucha gente utiliza esa oficina postal, dije con cautela. Es cierto, Garrett dejó su copa, pero no mucha gente utiliza esa tinta en concreto. Es barata y solo se vende en 3 tiendas del Distrito Bajo. Y de esas 3 tiendas,
Solo una estaba abierta hace 4 noches, cuando llovía. Lo curioso de esa lluvia es que deja rastros, marcas de agua en el papel, un olor particular que se adhiere. Estaban jugando conmigo, como gatos con un ratón. Lo sabían, tenían que saberlo. ¿Por qué me cuentas esto? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Porque, dijo Garrett en voz baja, el rey quiere que entiendas algo. Podría arrestarte ahora mismo. La traición se castiga con la pena de muerte, incluso para los humanos bonitos y pequeños que creen que su anonimato los protege. Pero no lo va a hacer. ¿Por qué no? Porque dijiste la verdad. Thomas se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Thornhaven estaba equivocado. Todos sabíamos que estaba equivocado, pero nadie dijo nada. Nadie se atrevió. Y entonces tú, poco más que un niño impotente, nada. Te atreviste. Pike asintió lentamente. El rey respeta el valor, incluso cuando es un valor estúpido. ¿Y ahora qué pasa? No podía creer que siguiera en pie, que siguiera funcionando. Tenía todo el cuerpo entumecido. Entonces Garrett dijo, tienes una opción. Puedes seguir sirviendo cerveza y fingiendo ser invisible, esperando que todo esto pase. O puedes aceptar que te han visto y decidir qué vas a hacer con esa visibilidad. No entiendo la asamblea. Se apartó de la mesa y los otros dos le siguieron. Dentro de 3 días, todos los líderes de manada, todos los nobles, todas las personas importantes del norte se reunirán en el palacio de la capital. El rey va a hacer algún tipo de anuncio y ha solicitado tu presencia. El mundo se redujo a un único punto de incredulidad. Eso es imposible. No soy nadie. No puedo entrar así como así en el palacio real. Puedes si te invitan. Garrett sacó algo de su bolsillo, un pesado pergamino sellado con lacre rojo. Lo colocó sobre la mesa entre nosotros. Incluso desde la distancia, pude ver el símbolo grabado en el lacre. Una cabeza de lobo coronada con estrellas. El sello real. No tienes que venir, dijo Thomas. Y había algo casi amable en su voz. Nadie te obligará, pero si no apareces, pasarás el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado si hubieras sido lo suficientemente valiente como para dar un paso hacia la luz. Se marcharon sin pagar el vino. Me quedé allí mirando la invitación sellada, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las yemas de los dedos. Mara apareció a mi lado. ¿Qué ha sido eso? Cogí la invitación con manos temblorosas. El pergamino era grueso, caro, auténtico. No era una broma ni un truco. Estaba sucediendo de verdad. Sara, la voz de Mara se agudizó con preocupación. ¿Qué es eso? Creo, dije lentamente. Acabo de recibir una invitación para una asamblea real. ¿Qué? Me arrebató la invitación de las manos y rompió el sello antes de que pudiera detenerla. Sus ojos se agrandaron al leer. Dulce y misericordiosa Sara. Esto está firmado por el propio rey. ¿Sabes lo que significa? Que probablemente voy a morir. ¿Que has llamado la atención del Lycan más poderoso del norte? Me devolvió la invitación. ¿Qué has hecho? No podía decírselo. No podía decírselo a nadie. El peso del secreto me oprimía el pecho como si fuera algo físico. No lo sé. Mentí. Ella no me creyó. Lo vi en sus ojos, pero no insistió. Mara tenía sus propios secretos, cicatrices de las que nunca hablaba. Entendía la necesidad del silencio. ¿Irás? Preguntó finalmente. Miré la invitación, la elegante letra que deletreaba mi nombre, Sarafina del Distrito Inferior, como si fuera alguien importante, alguien que importaba. No lo sé, volví a decir, pero esta vez no era una mentira. Los 2 días siguientes pasaron en una nebulosa de ansiedad e indecisión. Trabajé en la taberna, volví a mi fría cabaña y me quedé despierta mirando al techo. La invitación descansaba sobre mi pequeña mesa como un carbón encendido, imposible de ignorar. Intenté imaginarme entrando en el Palacio Real. Yo, con mi vestido gastado y mis botas rayadas, rodeada de nobles y líderes de manada que podrían partirme en dos sin pensarlo 2 veces. Era absurdo, aterrador, imposible. Pero no podía dejar de pensar en sus palabras. Eres la primera persona que me ha escrito sobre la justicia en lugar del poder. ¿Y si ir a la asamblea significaba algo? ¿Y si era una oportunidad para que me escucharan, para importar, para marcar la diferencia para personas como yo, que habían pasado toda su vida siendo invisibles? ¿Y si era una trampa? A la 3.ª mañana me desperté antes del amanecer y tomé una decisión. Tenía un vestido decente, de lana azul oscuro,
que había comprado de segunda mano hacía 3 años y que había guardado para emergencias. Al menos estaba limpio, y el color resaltaba el poco brillo que había en mis pálidos rasgos. Me trencé el pelo en una sencilla trenza, me froté la cara hasta que me escocía la piel y me ataqué las mejores botas. Luego caminé los 3 kilómetros hasta el palacio de la capital mientras salía el sol, tiñendo el cielo de rosa y dorado. El palacio se alzaba ante mí como algo salido de un sueño, todo de piedra blanca y torres altísimas, con banderas ondeando al viento de la mañana. Los guardias flanqueaban las puertas principales, con sus armaduras pulidas hasta brillar como espejos. Me vieron acercarme con expresiones que iban desde la confusión hasta el desprecio. Una chica humana sola caminando hacia el palacio como si tuviera todo el derecho a estar allí. Me detuve frente a las puertas y saqué mi invitación con las manos que solo temblaban un poco. Estoy aquí para la asamblea. Un guardia tomó la invitación, la examinó y luego me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿Eres Sarafina? Sí. Él y su compañero intercambiaron miradas. Luego, sin decir nada, abrieron las puertas. Mis piernas se movieron en piloto automático, llevándome a un patio tan hermoso que dolía mirarlo. Los jardines se extendían en todas direcciones. Rosas de invierno florecían con un rojo imposible contra la escarcha. Las fuentes jugaban con el agua que captaba la luz como diamantes. Y por todas partes había licántropos. Estaban de pie en grupos, hablando en voz baja, con sus finas ropas y su porte orgulloso que los identificaba como nobles. Al pasar, las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron y los ojos siguieron mi avance con abierta curiosidad y un desdén mal disimulado. Seguí caminando, con la barbilla alta, aunque lo que quería era hundirme en el suelo y desaparecer. Un sirviente con librea real se acercó. Humana, afortunadamente, lo que lo hacía un poco menos aterrador. Señorita Sarafina, por favor, sígame. Me condujo a través de pasillos revestidos de tapices y pinturas, pasando por salas llenas de más riqueza de la que vería en 10 vidas. Subimos una escalera de caracol, recorrimos otro pasillo y finalmente nos detuvimos frente a unas enormes puertas dobles. La sala de reuniones, dijo el sirviente. Puede entrar. Las puertas se abrieron y el sonido me golpeó como una ola. La sala de reuniones era un caos envuelto en grandeza. Cientos de licántropos llenaban el espacio. Líderes de manadas con sus consejeros, nobles envueltos en pieles y seda, guerreros cuyas cicatrices hablaban de batallas que yo no podía imaginar. El techo se elevaba 3 pisos, sostenido por columnas talladas para parecer árboles antiguos. Las lámparas de araña colgaban pesadas con velas, cuya luz se reflejaba en los dedos enjollados y el brillo de las armas apenas ocultas. Me quedé paralizada en la puerta, repentinamente consciente de lo completamente fuera de lugar que estaba. Todas las miradas de la sala parecieron encontrarme a la vez. Las conversaciones se interrumpieron. La oleada de atención se sentía física, presionando contra mi piel como una mano que intentaba empujarme de vuelta a la puerta. Vi desprecio en algunos rostros, curiosidad en otros y en unos pocos, los que más me asustaban. Un interés calculador que me revolvió el estómago. La humana, una voz de mujer tan aguda como el cristal roto, ha invitado a la humana. Los murmullos se extendieron entre la multitud. Me obligué a dar un paso adelante y luego otro. Mis botas resonaban contra el suelo de mármol, cada sonido increíblemente fuerte en el repentino silencio. Un hombre se interpuso en mi camino, anciano para ser un lichen, con mechones plateados entre su cabello oscuro y ojos que guardaban siglos de juicio. No perteneces aquí, chica. Sea cual sea el juego que crees que estás jugando, terminará mal para los de tu especie. Abrí la boca para responder, pero otra voz rompió la tensión. Ella tiene una invitación, consejero Brennan. ¿O es que los sellos reales ya no significan nada para usted? Garrett se materializó entre la multitud. Thomas y Pike lo flanqueaban. El alivio me inundó con tanta intensidad que casi me tambaleo. Brennan frunció los labios. Los perros guardianes del rey. Qué apropiado que defiendas a una vagabunda. Cuidado, dijo Garrett en voz baja. Y algo en su tono hizo que el lichen mayor diera un paso atrás. Ella está aquí bajo protección real. Cualquiera que la toque responderá directamente ante él. La multitud se apartó mientras Garrett me llevaba más adentro del salón. Podía sentir el peso de sus miradas, oír los susurros que nos seguían. Una sirvienta humana.
Nadie. ¿Qué podría ofrecer ella? Ignóralos, murmuró Thomas cerca de mi oído. Solo están asustados. ¿Asustados de mí? Lo absurdo de la situación casi me hizo reír. Soy una humana en una sala llena de depredadores. Exactamente. La enorme mano de Pike se posó brevemente en mi hombro, un gesto de sorprendente delicadeza viniendo de alguien que parecía capaz de aplastar una piedra. Tú representas algo que ellos no entienden. El cambio, la incertidumbre, la posibilidad de que su cómoda jerarquía pudiera cambiar. Nos detuvimos cerca de la parte delantera de la sala, donde una plataforma elevada dominaba el espacio. En el centro había un trono, sin adornos, pero tallado en una sola pieza de madera oscura que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Ahora estaba vacío, pero irradiaba poder de todos modos. «Él estará aquí pronto», dijo Garrett. «Cuando entre, todos se arrodillarán, todos excepto él». Asintió con la cabeza hacia un grupo de nobles cerca de la plataforma. Y probablemente tampoco el consejo, esos bastardos insufribles. Seguí su mirada hasta un grupo de 6 Lychans, 3 hombres y 3 mujeres que se mantenían apartados de los demás. Llevaban su autoridad como una armadura, con expresiones que iban desde el aburrimiento hasta la hostilidad. Una de ellos, una mujer con el pelo cobrizo, recogido en un moño alto, me miraba directamente con un odio indisfrazable. «¿Quiénes son el Alto Consejo?», respondió Thomas. «Asesoran al rey, aunque asesorar es un término generoso. En su mayoría, intentan mantener su propio poder e influencia. La de cabello cobrizo es Lady Vivian. Lleva 3 años intentando concertar un matrimonio entre el rey y su hija. Déjame adivinar», dije secamente. «No le hace gracia que una chica humana se cuele en la fiesta. Eso sería quedarse corto». Un gong sonó profundo, resonante, sacudiendo el aire. Todas las conversaciones se detuvieron. Las enormes puertas al fondo del salón se abrieron de par en par y la temperatura de la sala pareció bajar 10 grados. Entró solo. Lo había visto en la oscuridad, en la íntima vulnerabilidad de mi pequeña habitación. Pero aquí, a plena luz del día, rodeado de su poder y su gente, era algo completamente diferente. Algo aterrador y magnífico a partes iguales. Llevaba ropa negra y sencilla que, de alguna manera, le hacía parecer más peligroso que si hubiera estado vestido con ropas reales. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, revelando los ángulos marcados de sus rasgos, la línea dura de su mandíbula y esos sus ojos, plateados y fríos, que lo veían todo y barrían a la multitud reunida con el peso de su juicio. Los licántropos se arrodillaron, todos ellos, incluso los orgullosos líderes de la manada, incluso la mayoría del consejo. El movimiento fue sincronizado, ensayado, una muestra de sumisión que hizo que mi espina dorsal humana quisiera doblarse en una respuesta instintiva. Yo no me arrodillé. Garrett había dicho que no tenía que hacerlo. Pero más que eso, algo en mí se rebeló contra la idea. Había pasado toda mi vida inclinándome, rascándome, haciéndome pequeña. Si iba a morir aquí, lo haría de pie. Su mirada me encontró a través de la distancia, durante un latido. 2. Nuestras miradas se cruzaron. Vi algo brillar en aquellas profundidades plateadas. Sorpresa, tal vez, o aprobación. Luego apartó la mirada, liberándome del peso de su atención. «Levantaos». Su voz resonó sin esfuerzo por la sala. Los Lycans se pusieron en pie al unísono. Se dirigió al trono, pero no se sentó. En su lugar, se quedó de pie ante él con las manos entrelazadas a la espalda. «Han sido convocados aquí porque se avecinan cambios en el norte. Cambios que afectarán a todas las manadas, a todas las familias, a todas las vidas dentro de mi dominio». La sala contuvo la respiración. Hace 5 años, aplastamos una rebelión que amenazaba con destrozar todo lo que nuestros antepasados habían construido. El coste fue alto, vidas perdidas, confianza rota, comunidades destrozadas. Tomé decisiones en nombre de la estabilidad que dejaron cicatrices tanto en la tierra como en la gente. Apretó la mandíbula. Thornhaven fue una de esas decisiones. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. La señora Vivian palideció. El consejero Brennan parecía a punto de sufrir una apoplejía. Lo que le sucedió a Thornhaven estuvo mal. Las palabras cayeron como piedras en agua tranquila. El castigo colectivo por los delitos de individuos no es justicia, es tiranía. Y no lo perpetuaré por más tiempo. Su Majestad,
Brennan dio un paso adelante, pero la mano levantada del rey lo detuvo. Las familias desplazadas de Thornhaven serán compensadas. Sus hogares serán reconstruidos. Y a partir de hoy, ningún pueblo, ninguna comunidad sufrirá por las acciones de unos pocos, a menos que se puedan presentar pruebas claras de conspiración masiva ante un tribunal independiente. La sala estalló. Gritos de aprobación por parte de algunos, protestas airadas por parte de otros. El ruido aumentó hasta ser casi insoportable. Los licántropos discutían entre sí. Los líderes de las manadas exigían explicaciones. En medio de todo eso yo permanecí paralizada, con la mente dando vueltas. Él había hecho esto por mi carta, porque una chica humana invisible se había atrevido a decirle la verdad al poder, y él la había escuchado. El rey dejó que el caos continuara durante unos instantes. Entonces, su poder se extendió, invisible, pero palpable. La sala se quedó en silencio tan rápido que fue como si alguien hubiera cortado todos los sonidos con un cuchillo. «Esto no es un debate», dijo en voz baja. «Es un decreto. Cualquiera que no esté de acuerdo puede desafiarme según la ley de la manada. De lo contrario, se adaptarán». Nadie se movió. Nadie se atrevió. Su mirada recorrió la sala de nuevo, y esta vez se detuvo en mí. Hoy hay aquí alguien que me ha recordado lo que realmente significa el liderazgo. Alguien que lo arriesgó todo para hablar en nombre de aquellos que no tenían voz. Quería que estuviera presente para que todos pudierais ver que el coraje no es privilegio de la fuerza o el estatus. A veces se encuentra en los lugares más inesperados. Todas las cabezas se giraron. Todas las miradas se posaron en mí. La atención era sofocante, abrasadora, imposible de escapar. La voz de Lady Viven rompió el silencio como una espada. «La sirvienta, has trastocado la tradición y desafiado la autoridad del consejo por una sirvienta humana. Desafié la autoridad del consejo porque era necesario hacerlo. Su tono podría haber congelado el fuego. Y sí, porque ella tuvo el valor de decirme verdades incómodas cuando todos los demás estaban demasiado cómodos o tenían demasiado miedo. Ella no es nadie». La compostura de Viven se resquebrajó. «No tiene manada, ni familia, ni posición alguna. ¿Qué podría entender ella sobre gobernar a los licántropos más de lo que tú crees?» Bajó de la plataforma y se abrió paso entre la multitud. Se apartaron ante él como agua. Ella entiende que el poder sin responsabilidad se convierte en opresión, que la justicia debe ser ciega al estatus, que la voz más débil a veces dice la verdad más alta. Se detuvo a unos metros de mí. Tan cerca, pude ver las tenues cicatrices en sus manos, las canas que se entremezclaban con el cabello oscuro en sus sienes, el peso de todo lo que llevaba grabado en las arrugas alrededor de sus ojos. «Díselo», dijo en voz baja, «solo para mis oídos. Diles lo que me escribiste». Se me cerró la garganta. «No puedo». «Tú puedes. No es una orden. Es una invitación. Ya te atreviste a decirlo una vez. Dilo otra vez. Deja que oigan lo que yo oí». La sala esperaba. Cientos de depredadores observaban a la pequeña humana que, de alguna manera, había tropezado y caído en el centro de su mundo. Podía sentir mi pulso en la garganta, saborear el miedo metálico en mi lengua. Pero había llegado hasta allí. Me volví hacia la multitud y, de alguna manera, mi voz no tembló. Escribí que el poder debe proteger, no castigar. Que un rey que gobierna mediante el miedo nunca contará con la confianza de su pueblo. Que los fuertes deben defender a los débiles, no aplastarlos. Y que Thornhaven, se me quebró la voz, pero seguí adelante. Thornhaven merecía algo mejor que un castigo colectivo por delitos individuales. Silencio. Entonces, desde algún lugar entre la multitud, una sola persona comenzó a aplaudir. Luego otra y luego más. No todos, ni siquiera la mayoría, pero sí los suficientes como para que el sonido se convirtiera en algo real, algo que resonaba en los altos techos. Lady Viven parecía a punto de estallar. Varios miembros del consejo mostraban expresiones de furia apenas contenida. Pero había otros, Lychans, más jóvenes, algunos de los líderes de la manada, incluso unos pocos guardias, que asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. El rey levantó la mano y los aplausos se apagaron. «La asamblea ha concluido. Tenéis vuestras órdenes, podéis retiraros». La multitud comenzó a dispersarse, pero lentamente, de mala gana. Estallaron conversaciones en voz baja. Vi a Garrett sonriéndome desde el otro lado de la sala. Thomas me hizo un sutil gesto de aprobación con el pulgar. Pike solo asintió, su forma de elogiar.
Empecé a marcharme con los demás, pero una mano me agarró del codo, suave pero firme. Tú no. Su voz era lo suficientemente baja como para que nadie más pudiera oírla. Tenemos que hablar. Se me revolvió el estómago. ¿Sobre qué? ¿Sobre lo que va a pasar ahora? Su expresión era indescifrable. ¿Crees que esto acaba aquí? Has dicho la verdad en público. Has desafiado el orden establecido. La mitad del consejo te quiere muerta y la otra mitad quiere averiguar cómo utilizarte. Yo no pedí nada de esto. No, él asintió. Solo querías marcar la diferencia, pero las intenciones no cambian las consecuencias. Ya no eres invisible, Sara. Y eso significa que necesitas protección. ¿De quién? Su risa fue amarga. De todos. Vamos, tenemos mucho que discutir y poco tiempo. Me condujo por una puerta lateral a un pasillo alejado de la multitud que se dispersaba. Mi mente se llenó de preguntas, de miedos, de la creciente conciencia de que mi vida acababa de cambiar de una forma que no podía ni empezar a comprender. Detrás de nosotros oí la voz aguda y venenosa de Lady Viven. Esto no ha terminado. Esa humana lamentará haber entrado en nuestro mundo. El rey también la oyó. Apretó la mandíbula, pero no se detuvo. En una cosa tiene razón, dijo en voz baja. Esto está lejos de haber terminado. La habitación a la que me llevó era más pequeña de lo que esperaba. Un estudio lleno de libros y mapas, con una chimenea crepitando. A través de las altas ventanas, podía ver los jardines del palacio extendiéndose hacia las lejanas montañas, cuyas cimas aún estaban blancas por la nieve del comienzo del invierno. Sirvió 2 copas de vino, sin preguntarme si quería una, y luego me entregó la copa de cristal como si fuera lo más natural del mundo. La acepté porque rechazarla me parecía más peligroso que aceptarla. Siéntate, dijo, señalando una silla cerca de la chimenea. Me quedé de pie. Con todo respeto, Majestad, prefiero saber qué está pasando antes de ponerme cómoda. Algo que podría haber sido diversión se reflejó en su rostro. Te presentaste ante toda una asamblea de licántropos sin arrodillarte, y ahora te preocupa sentarte en una silla. La silla parece más peligrosa de alguna manera. Chica lista. Se acercó a la ventana, dándome la espalda. ¿Sabes por qué fui realmente a tu cabaña aquella noche? Dijiste que querías ver el rostro de alguien que aún creía en la justicia. Eso fue parte de ello. Bebió un sorbo, sin mirarme, pero la verdad es que estaba cansado, agotado hasta los huesos. 5 años tomando decisiones imposibles, cargando con el peso de miles de vidas, preguntándome si realmente importaba algo de eso. Y entonces llegó tu carta. Finalmente se volvió y vi algo en su expresión que no esperaba. Vulnerabilidad. Estaba escrita a mano, continuó. Cada palabra cuidadosamente formada. Habías tachado cosas, empezado de nuevo. El papel era barato, la tinta apenas suficiente. Pero las palabras, su voz se volvió áspera. Las palabras eran intrépidas. Me llamaste la atención sobre Thornhaven. No me amenazaste ni me exigiste nada. Simplemente me dijiste la verdad, como si creyeras que realmente te escucharía. Estaba borracho, dije, y enseguida me arrepentí de haberlo admitido. Sí, podía olerlo en el papel. Su boca se torció. Pero la honestidad ebria suele ser la más sincera. Escribiste lo que realmente pensabas, lo que sentías, sin maniobras políticas, sin segundas intenciones, solo una joven que vio una injusticia y no pudo permanecer en silencio. Dejé el vino, temiendo que mis manos temblorosas lo derramaran. ¿Qué quieres de mí? Aún no lo sé. Tu honestidad me sorprendió, pero sé que lo que ha ocurrido hoy en ese salón tendrá repercusiones. El consejo se opondrá. Lady Viven y otros como ella te verán como una amenaza para su influencia. Habrá intentos de desacreditarte, de hacerte daño, quizá algo peor. Entonces, debería marcharme, ir a algún lugar lejos de aquí. Podrías intentarlo. Se acercó, y yo resistí el impulso de dar un paso atrás. Pero te encontrarían, y sin protección serías vulnerable. Al menos aquí, en la capital, estás bajo mi autoridad directa. ¿Quieres que me quede en el palacio? En la ciudad, como mínimo, puedo proporcionarte alojamiento, seguridad y una asignación para que no tengas que seguir sirviendo en la taberna. La oferta quedó suspendida entre nosotros, tentadora y aterradora a partes iguales. Y a cambio, sigues haciendo lo que hiciste en esa carta. Me dices la verdad. Me señalas cuando estoy siendo un tirano en lugar de un rey.
Me recuerdas que hay gente más allá de la política y los juegos de poder, gente que solo quiere vivir su vida sin miedo. Lo miré fijamente, tratando de entender lo que realmente me estaba pidiendo. ¿Quieres que sea tu qué? Tu conciencia, tu consejero tal vez, aunque eso suena demasiado formal. Se pasó la mano por el pelo, un gesto tan humano que me sorprendió. Tengo mucha gente que me dice lo que quiero oír o lo que les conviene. Necesito a alguien que me diga lo que necesito oír. Eso podría costarme la vida. Sí, asintió simplemente. Probablemente acabará costándomela. No te voy a mentir al respecto. Este mundo, mi mundo, es brutal, pero ya estás en peligro. Al menos de esta manera. Tendrías algo de poder para protegerte a ti misma y a otros como tú. El fuego crepitaba, lanzando chispas por la chimenea. Afuera, podía oír los sonidos lejanos de la ciudad, los vendedores pregonando sus mercancías, las ruedas de los carros sobre los adoquines, la vida continuando como siempre. Mi vida podría volver a ser así: invisibilidad y seguridad, pobreza y previsibilidad, o podría salir a la luz y arder. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Me parece justo. Haré que Garrett te acompañe de vuelta. Un golpe en la puerta lo interrumpió, seco, urgente. Entra, dijo, su voz cambiando instantáneamente de reflexiva a autoritaria. Un guardia irrumpió en la habitación, joven y claramente agitado. Majestad, ha habido un incidente. En el distrito bajo, varios edificios en llamas. El hielo inundó mis venas. El distrito bajo, donde estaba mi cabaña, donde vivía Mara, donde todos los que conocía malvivían. El rey ya se estaba moviendo. Cogió una pesada capa de un gancho junto a esta puerta. ¿Cuántas víctimas? Se desconoce. Acaba de empezar. Pero, Majestad, el guardia dudó. Hay informes de que los incendios fueron provocados deliberadamente y que los pirómanos siguen allí, impidiendo que la gente le escape. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro se diera cuenta. Corrí hacia la puerta, pero la mano del rey se extendió y me agarró del brazo. ¿A dónde crees que vas? Mi hogar está allí, mis amigos, y precisamente por eso no vas a ir. Su agarre era suave pero firme. Si esto está relacionado con la asamblea de hoy, si alguien está tratando de demostrar algo, entonces que corras hacia el peligro es precisamente lo que quieren. No me importa. No puedo quedarme aquí mientras gente que conozco puede estar muriendo. Eres humano. La franqueza de sus palabras me dolió. No tienes velocidad, ni fuerza, ni forma de defenderte en una situación como esta. Serías un estorbo en el mejor de los casos, un objetivo en el peor. Las lágrimas de frustración me quemaban los ojos. Entonces, ¿para qué sirvo? Doy un discurso sobre proteger a los débiles y, de repente, soy demasiado valioso como para ayudar a nadie. Algo cambió en su expresión. Soltó mi brazo y se volvió hacia el guardia. Reúne a todos los guardias. Quiero a todo el personal disponible en esos incendios en 10 minutos y encuentra a Garrett. Dile que lleve un equipo específicamente para asegurar las residencias humanas. Da prioridad a la evacuación sobre la lucha contra las llamas si es necesario. El guardia saludó y corrió. El rey me miró. Voy allí. Tú te quedas aquí con Pike. Él te protegerá hasta que yo vuelva. No es negociable. Pero así es la protección, Sarah. No es bonita y no es justa, pero es necesaria. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Cuando vuelva, hablaremos de las personas que necesitan ayuda, de las familias que han perdido sus hogares, de cómo reconstruir. Querías marcar la diferencia. Aquí es donde empieza. No en la lucha en sí, sino en lo que viene después. Entonces se marchó, llevándose consigo la mitad del calor de la habitación. Pike apareció momentos después, su enorme corpulencia llenando la puerta. No dijo nada, solo se colocó junto a la puerta con los brazos cruzados. Un muro viviente entre mí y el mundo exterior. Caminaba por el estudio como un animal enjaulado. Cada minuto se alargaba hasta convertirse en una eternidad. El fuego de la chimenea parecía burlarse de mí. Controlado, contenido, nada que ver con el caos que ardía en mi distrito. A través de las ventanas podía ver el humo elevándose en la distancia, oscuro contra el cielo de la tarde. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté finalmente a Pike. El que sea necesario. Su voz era sorprendentemente suave para alguien tan intimidante. Es rápido, eficiente, lo controlará. Y si no lo hace, el silencio de Pike fue respuesta suficiente. Pasó 1 hora, luego 2.
El humo se hizo más espeso, más oscuro. Apoyé la frente contra el cristal frío, tratando de no imaginar a Mara atrapada en un edificio en llamas, o a la anciana señora Chen, que vivía 3 puertas más abajo y tenía dificultades para caminar. ¿Cuántos más? ¿Cuántas personas estaban pagando el precio de mi momento de valentía? Cuando la puerta finalmente se abrió, me giré tan rápido que casi me caigo. El rey estaba allí, con la ropa ennegrecida por el hollín. Tenía una quemadura de color rojo intenso en el antebrazo izquierdo, pero estaba vivo, ileso. Los incendios están controlados, dijo sin preámbulos. 30 edificios dañados, 8 destruidos por completo. Víctimas. Hizo una pausa y yo me preparé. Las víctimas son mínimas. 3 muertos, una docena de heridos. Podría haber sido mucho peor. Mis rodillas se doblaron por el alivio. Mi cabaña sigue en pie, aunque el daño por el humo es significativo. La casa de tu vecina. La anciana ha fallecido, pero Thomas la sacó. Está a salvo. La señora Chen, gracias a Dios. ¿Y Mara, la chica de la taberna? Consultó un papel que le entregó Pike. Ilesa. Ayudó a organizar las brigadas de cubos, demostrando ser muy capaz bajo presión. Algo en mi pecho se relajó lo suficiente como para poder respirar. Pero el alivio duró poco. Hemos capturado a 2 de los pirómanos, continuó el rey, endureciendo el tono de voz. Eran saboteadores profesionales contratados de los territorios del sur y han confesado quién les pagó. No necesité preguntar. La respuesta estaba escrita en la expresión sombría de su mandíbula. El consejo, susurré. No todos, pero sí. Ciertos miembros que consideraban que el anuncio de hoy representaba un cambio inaceptable en el poder. Se dispuso a servirse vino con manos que no estaban del todo firmes. Querían enviar un mensaje, dejar claro que proteger a los humanos, escuchar a los humanos, elevar las preocupaciones humanas. Todo ello tiene consecuencias. Así que quemaron hogares humanos. La ira, ardiente y limpia, quemó mi conmoción. Mataron a personas para demostrar un punto sobre la protección de las personas. No se me escapa la ironía. Se bebió el vino de un trago. Los responsables serán arrestados por la mañana. Pero Sira, a esto me refería con las consecuencias. No puedes desdecir lo que has dicho hoy. No puedes volver a la invisibilidad. Las personas que se oponen al cambio ahora te ven como un símbolo de todo lo que temen. Entonces me iré. Me iré muy lejos. Se olvidarán de mí. No se olvidarán. Y utilizarán tu desaparición como prueba de que los humanos no pertenecen a lugares como este, de que protegerte no merece la pena. Dejó la copa sobre la mesa. Pero si te quedas, si te mantienes firme, y les demuestras que quemar edificios no silenciará la verdad, entonces te convertirás en algo más fuerte. No soy fuerte, estoy aterrorizada. Sí, dijo él en voz baja, y sigues aquí preguntando, ¿cómo puedes ayudar? Eso es lo que se llama fuerza. Nos quedamos allí, en el estudio, mientras las sombras de la tarde se alargaban por el suelo. Afuera, el humo por fin empezaba a disiparse, dejando ver las estrellas que luchaban por abrirse paso entre la neblina. La ciudad se reconstruiría. Siempre lo hacía. Pero hoy algo había cambiado. Algo que no se podía deshacer. Me quedaré, me oí decir. No en una residencia lujosa donde estaré separada de todos los que conozco, pero me quedaré en la ciudad. Aceptaré tu protección y te diré la verdad cuando necesites oírla. El alivio se reflejó en su rostro. Breve, pero inconfundible. Bien. Entonces mañana empezaremos a planear cómo ayudar realmente a las personas desplazadas por el incendio. Ayuda real, no gestos simbólicos. Mañana, acepté. Pero esta noche tengo que ir a ver cómo están Mara y la señora Chen. Asegurarme de que realmente están bien. Pike irá contigo. No esperaba menos. Casi sonrió. Casi. Estás aprendiendo cómo funciona esto. Estoy aprendiendo que ser vista tiene un precio. Me acerqué a la puerta y luego me detuve. ¿Las personas que murieron en el incendio tenían familias? Sí, las 3. Entonces, sea cual sea la compensación que estés planeando para las familias desplazadas, triplícala para ellas. Nadie debería beneficiarse del asesinato, pero los supervivientes tampoco deberían sufrir 2 veces. Esta vez sí sonrió. ¿Ves? Ya estás pensando como un asesor. Estoy pensando como alguien que ha visto a la gente luchar toda su vida. Lo miré a los ojos. No confundas las 2 cosas. Ni se me ocurriría. Pike me acompañó fuera del palacio y por las calles de la ciudad hacia el barrio bajo.
El olor a humo estaba por todas partes, impregnando tanto los edificios como a la gente. Pero también había algo más: determinación en los rostros de los que limpiaban los escombros, esperanza en los voluntarios que distribuían comida y mantas, resiliencia en la forma en que los vecinos se ayudaban unos a otros a pesar del miedo. Encontramos a Mara en el pozo comunitario. Tenía la cara manchada de hollín y estaba organizando grupos para cuidar a los ancianos y los enfermos. Cuando me vio, dejó caer el cubo que llevaba y me abrazó con fuerza. «Idiota», me susurró al oído. «Idiota hermosa y valiente. ¿Sabes lo que has hecho? Al parecer, he provocado un incendio». Se apartó y me agarró por los hombros. «Les has dado esperanza. La gente de aquí dice que el propio rey ha venido a combatir las llamas, que está arrestando a los miembros del consejo que ordenaron esto, que las cosas podrían cambiar de verdad». Tenía los ojos brillantes por las lágrimas. «He vivido aquí durante 20 años, Sarah. 20 años siendo invisible y con miedo. Y tú lo has cambiado en un solo día. 3 personas murieron, Mara, y cientos más vivieron gracias a lo que tú pusiste en marcha». Me sacudió suavemente. «No te atrevas a sentirte culpable por su maldad. Hiciste algo bueno, algo necesario. El coste lo pagan ellos, no tú». Quería creerla. Dioses, quería creerla. La señora Chen se alojó temporalmente en la taberna, envuelta en mantas y bebiendo té que Roland había insistido en que tomara. Cuando me vio, su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa que me hizo doler el pecho. «La chica que alzó la voz», dijo con su voz pastosa, «me enteré de lo que hiciste». Bien, alguien tenía que decirlo. Nos quedamos allí durante horas. Pike, un guardián silencioso, mientras yo ayudaba en lo que podía, distribuyendo suministros, escuchando historias, ofreciendo el consuelo que una pequeña humana podía proporcionar. Cuando regresamos a mi cabaña dañada por el humo, estaba agotada hasta los huesos. Pero también era otra cosa. Despierta, viva, parte de algo más grande que mi propia pequeña supervivencia. El rey tenía razón en una cosa. Ahora no podía volver a la invisibilidad. Solo podía avanzar hacia cualquier fuego que me esperara a continuación. Pasaron 3 semanas en una vorágine de actividad que no dejó lugar para la tranquila invisibilidad que había conocido antes. El rey cumplió sus promesas. Los miembros del consejo responsables del incendio fueron destituidos de sus cargos y exiliados a los territorios fronterizos, un castigo que causó conmoción entre la nobleza. Las familias de Thornhaven recibieron una indemnización y la promesa de que sus casas serían reconstruidas para la primavera. Y a las familias que habían perdido a sus seres queridos en el incendio se les dio suficiente oro para sobrevivir cómodamente durante años. Pero el dinero no podía devolverles la vida a los muertos, y yo llevaba sus nombres como piedras en mi pecho. Marcus Fell, carpintero; Elise Thorne, costurera; Daniel Reeves, de apenas 16 años, aprendiz de panadero. Visitaba sus tumbas todas las mañanas. El rey me había ofrecido habitaciones en el palacio, pero las rechacé. En cambio, me quedé en mi cabaña, dañada por el humo y llena de corrientes de aire, porque irme me parecía abandonar a las personas que habían pagado el precio de mi valentía. Pike o Thomas se turnaban para hacer guardia fuera. Su presencia era reconfortante y un recordatorio constante de que ya no estaba realmente sola. El trabajo me consumía. El rey hablaba en serio cuando decía que quería la verdad, que quería hacer cambios. Nos reuníamos casi a diario, a veces en su estudio, a veces paseando por los mercados de la ciudad, donde podía ver de primera mano las condiciones en las que vivía su pueblo. Al principio las reuniones eran tensas y formales, ambos bailando alrededor de la extrañeza de una sirvienta humana, asesorando a un rey Lican. Pero poco a poco algo cambió. Aprendí que se llamaba Kate, aunque nunca me invitó a llamarlo así. Aprendí que había perdido a su compañera, una mujer llamada Isidora, a manos de un asesino durante la rebelión, y que el dolor casi lo había destruido. Aprendí que rara vez dormía más de 4 horas por noche, que se exigía sin descanso porque descansar le parecía una traición a todos los que dependían de él. Y él aprendió sobre mí, sobre mi infancia como huérfana, trasladada de un hogar de acogida a otro que me veían como mano de obra gratuita, sobre el hambre que había sido mi compañera constante hasta que tuve edad suficiente para trabajar, sobre los pequeños gestos de bondad que me habían salvado. Mara enseñándome a leer, la señora Chen compartiendo sopa cuando yo no tenía nada, Roland dándome un trabajo cuando nadie más lo hacía,
Sobreviviste, me dijo una noche mientras revisábamos las propuestas para una nueva iniciativa de vivienda. El fuego de su estudio se había apagado, proyectando sombras sobre su rostro. Eso requiere un tipo de fuerza diferente al que la mayoría de la gente reconoce. Sobrevivir no es fuerza, es solo terquedad mezclada con suerte. No. Dejó el documento que estaba leyendo. Sus ojos plateados encontraron los míos al otro lado del escritorio. Sobrevivir es elegir despertarse cada día a pesar de tener todas las razones para no hacerlo. Eso es valentía, Sara. Valentía de verdad. La forma en que pronunció mi nombre, como si importara, como si yo importara, hizo algo peligroso a mi corazón cuidadosamente protegido. Aparté la mirada primero. Debíamos centrarnos en las propuestas. Me dejó desviar la atención, pero sentí que su mirada se demoraba un momento más antes de volver a los papeles. La verdad era que había empezado a ver más allá del rey y a ver al hombre que había debajo. La forma en que apretaba la mandíbula cuando recibía informes de sufrimiento que no podía solucionar de inmediato. El humor seco que afloraba cuando estaba cansado, pillándome desprevenida con observaciones tan agudas que me hacían reír. La delicadeza de sus manos cuando una vez me sujetó al tropezar en las escaleras del palacio, con un agarre cuidadoso, como si pudiera romperme. Estaba cayendo, lo sabía, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Pero él era un rey, un Lycan, un hombre que había amado tan profundamente a su compañera que su pérdida casi lo había destruido. Y yo seguía siendo solo Sara, la chica invisible que había tenido suerte con una carta. 4 semanas después de la asamblea, Lady Vivian hizo su jugada. Volvía del mercado, con Pike siguiéndome con su habitual vigilancia silenciosa, cuando un grupo de Lycans bien vestidos me bloquearon el paso. Eran 6, todos jóvenes nobles cuyos nombres había aprendido durante diversas funciones palaciegas. No parecían violentos. Sus expresiones eran cuidadosamente neutras, pero algo en su postura hizo que Pike se tensara. La señorita Sarafina, el líder, un hombre llamado Julian, con cabello cobrizo y ojos fríos, sonrió sin calidez. Nos gustaría hablar con usted. Les escucho. Aquí no. En algún lugar más privado. Pike dio un paso adelante, su enorme corpulencia irradiando amenaza. Ella no irá a ninguna parte con ustedes. La sonrisa de Julian se amplió. Esto no te concierne, perro guardián. Es un asunto de la nobleza. Todo lo que la concierne al rey. Pike gruñó. Y a través de él, a mí, al rey. Julian frunció los labios. Sí, hablemos del rey, concretamente de su reciente preocupación por el bienestar humano a expensas de los intereses de la manada. Alguien tiene que recordarle dónde debe estar su verdadera lealtad. ¿Y crees que amenazarme lo logrará? Mantuve la voz firme a pesar del miedo que me recorría la espalda. ¿Amenazar? Mi querida niña, simplemente te estamos invitando a reconsiderar tu posición. Dio un paso más hacia mí. La mano de Pike se dirigió a su arma. Has tenido tu momento de influencia. Hablaste. El rey te escuchó. Se hicieron cambios, pero seguramente puedes ver que seguir involucrándote en asuntos que están más allá de tu comprensión solo genera resentimiento. Lo que veo, dije con cautela, es que tienes miedo. No de mí. Yo no soy una amenaza, sino de lo que represento. La posibilidad de que el poder no solo provenga de la fuerza y el derecho de nacimiento. La máscara de Julian se deslizó, mostrando la ira que había debajo. Tú representas el caos. Eres un humano que juega a ser importante, y cuando el rey se canse de sus impulsos caritativos, te encontrarás muy solo y muy vulnerable. ¿Esa es una amenaza? Es una predicción, dijo señalando a sus compañeros. No somos los únicos que pensamos así. Hay muchos que creen que el juicio del rey se ha visto comprometido por el dolor y la soledad, que se ha aferrado a ti como una especie de sustituto simbólico de lo que ha perdido. Las palabras me impactaron más de lo que deberían, probablemente porque una parte de mí temía que fueran ciertas. Hemos terminado aquí. La voz de Pike rompió la tensión. Apártate o te apartaré yo. Cuidado, Pike. Los ojos de Julian brillaban con malicia. Puede que seas la guardia del rey, pero ni siquiera tú puedes protegerla en todo momento. Los accidentes ocurren, especialmente a los frágiles seres humanos que deambulan por donde no deben. Se marcharon, pero la amenaza flotaba en el aire como humo. Pike quería informar inmediatamente del encuentro. Lo convencí de que esperara, de que me dejara pensar, porque Julian tenía razón en una cosa.
No podía estar protegida en todo momento, y si el rey dedicaba demasiados recursos a mi seguridad, solo demostraría la opinión del noble de que yo era una distracción que no podía permitirse. Esa noche, no pude dormir. Me senté junto a la ventana mirando las estrellas, tratando de averiguar cómo seguir adelante sin convertirme en un objetivo aún más grande. Un ruido en mi puerta me hizo sobresaltar. 3 golpes secos, la señal de Pike de que había llegado alguien importante. Abrí y me encontré a Kate allí de pie, vestido de civil, sin corona, sin guardias, solo él, con aspecto cansado y preocupado y, de alguna manera, más real que nunca en el palacio. Pike me ha contado lo que ha pasado, dijo sin preámbulos. Julian y sus amigos. No fue nada, solo una pose. Era una amenaza, y no una amenaza vana. Entró sin que lo invitara, cerrando la puerta tras de sí. La familia de Julian controla una importante fuerza militar en los territorios orientales. Si está tomando medidas contra ti, significa que otros lo respaldan. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Esconderme en el palacio? ¿Dejar de asistir a las reuniones? ¿Demostrarles que tienen razón y que solo soy una distracción que no puedes permitirte? Quiero que estés a salvo. Las palabras salieron feroces, crudas. Se pasó ambas manos por el pelo, destrozando su cuidadoso peinado. ¿Tienes idea de lo que ha sido estas últimas semanas? Verte caminar por la ciudad, sabiendo que hay gente que te quiere muerto. Sentarme en reuniones del consejo con nobles que me sonreían a la cara mientras tramaban tu muerte. No puedo, se interrumpió, dándose la vuelta. ¿No puedes qué? Pregunté en voz baja. No puedo perder a otra persona. La confesión fue apenas audible. No así. No porque yo te traje a este mundo y no pude protegerte. Me acerqué, atraída por algo que no podía nombrar. Kate. Su nombre sonaba extraño en mi lengua. Prohibido. Tú no me trajiste a esto. Yo elegí escribir esa carta. Yo elegí asistir a la asamblea. Yo elegí quedarme y ayudar. Esas fueron mis decisiones. Decisiones que te convirtieron en un objetivo. Sí, y las volvería a tomar. Extendí la mano, dejándola flotar cerca de su hombro antes de atreverme a tocarlo. Cuando lo hice, se quedó muy quieto. No puedes proteger a todo el mundo de todas las consecuencias. La vida no funciona así ni siquiera para los reyes. Se giró y de repente, estábamos demasiado cerca. Lo suficientemente cerca como para ver que el plateado de sus ojos no era uniforme, sino salpicado de gris oscuro, como nubes de tormenta. Lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba y percibir su aroma. Pino y nieve y algo único en él. Tienes razón, dijo en voz baja. No puedo proteger a todo el mundo. Solo a ti. Levantó la mano y me acarició la mejilla con una delicadeza devastadora. Sira, ¿en qué te has convertido? La palabra fue apenas un susurro. Importante. Su pulgar recorrió mi mandíbula. Más importante de lo que él creía. Más importante de lo que yo pretendía. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me rompería las costillas. Para mí, esa confesión flotaba entre nosotros, frágil y aterradora. Debería dar un paso atrás, crear distancia, recordar todas las razones por las que esto era imposible. Él era un rey. Yo no era nadie. Él había amado a su compañera más allá de lo razonable. Yo era humana y él era Lycan, y la brecha entre nuestros mundos era insuperable. Pero no di un paso atrás. Me estoy enamorando de ti. Susurré porque si él podía ser lo suficientemente valiente como para admitir la verdad, yo también podía. Sé que no debería. Sé que es una tontería y peligroso y que probablemente acabará en una decepción amorosa, pero parece que no puedo evitarlo. Su mano me acariciaba ahora todo el rostro. Su otra mano encontró mi cintura y me atrajo hacia él. Acabará en una decepción amorosa, dijo, y la certeza de su voz debería haberme destrozado. Estoy destrozado, Sara. La muerte de Isidora rompió algo en mí que nunca se curó. No puedo prometerte él para siempre. No puedo prometerte nada, excepto que intentaré mantenerte a salvo, y que estar cerca de ti me hace sentir casi humano de nuevo. Casi humano sigue siendo algo. No es suficiente. Te mereces a alguien completo, a alguien que pueda amarte sin todo este bagaje. Quizás. Levanté mi propia mano y cubrí la suya, que descansaba sobre mi mejilla. Pero te quiero de todos modos, con tus pedazos rotos y todo. Él emitió un sonido grave en su garganta. La necesidad y la negación se entremezclaron.
Es una idea terrible, probablemente la peor. Los nobles la usarán en nuestra contra. Dirán que estoy comprometido, que no soy apto para gobernar. Que lo digan. Sarah, lo besé. Fue torpe y desesperado y probablemente demasiado atrevido, pero ya había terminado con las dudas, con las ocultaciones. Si iba a arder, ardería con intensidad. Por un instante se quedó paralizado. Luego me devolvió el beso, perdiendo el control mientras me atraía hacia él. Su boca era exigente, posesiva, y yo le correspondí con igual fervor. No fue algo tierno ni romántico, fue una necesidad cruda. Dos personas solitarias que encontraban refugio temporal la una en la otra. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. «Esto lo cambia todo», murmuró. «Bien», dije. De todos modos, todo necesitaba cambiar. A la mañana siguiente, Kate hizo un anuncio que sumió a la nobleza en el caos. Me nombró oficialmente asesora especial de la corona en asuntos humanos. El cargo conllevaba un estatus oficial remunerado y, lo que es más importante, protecciones legales que convertían las amenazas contra mí en actos de traición. La medida fue una brillante jugada calculada. Legitimaba mi influencia y dejaba claro que hacerme daño tendría graves consecuencias. También obligaba a los nobles a aceptar mi papel o a desafiar abiertamente la autoridad del rey. Julian y sus aliados optaron por el desafío. 3 días después del anuncio, exigieron un desafío formal a la aptitud de Cad para gobernar, alegando su juicio comprometido y su apego inapropiado a un humano. El desafío se decidiría mediante un combate singular. El campeón de Julian contra el propio Cade, según la antigua ley de la manada. Le rogué que no aceptara. La lucha sería brutal, potencialmente mortal, e incluso si ganaba, solo profundizaría la división entre reformistas y tradicionalistas. Pero no tenía otra opción. Rechazar el desafío significaría parecer débil e invitar a más agresiones. Así que nos preparamos para una lucha que determinaría no solo nuestro destino, sino el futuro de las relaciones con los humanos en el norte. El combate tuvo lugar en el patio del palacio ante los líderes de la manada y los nobles reunidos. El campeón de Julian era un guerrero enorme llamado Boss, conocido por su ferocidad en la batalla. Cade luchó en su forma de licántropo, un enorme lobo con pelaje negro azabache y esos mismos ojos plateados, hermosos y aterradores. Yo observaba desde la plataforma donde se sentaban los demás oficiales, con las manos tan apretadas que mis uñas me hacían sangre. Garrett estaba a mi lado, con expresión sombría. «Ganará», dijo en voz baja. «Tiene que hacerlo». La lucha fue visceral. Boss era fuerte, experimentado, despiadado. Pero Cade luchó con algo más que habilidad. Luchó con determinación. Por cada golpe que Boss le asestaba, Cade respondía con otro. El patio resonaba con gruñidos y el choque de los cuerpos, y la sangre manchaba las piedras. Cuando Cade finalmente inmovilizó a Boss, con sus mandíbulas en la garganta del otro lobo, todo el patio contuvo la respiración. Un mordisco lo acabaría todo. La tradición exigía la muerte, pero Cade dio un paso atrás. Adoptó su forma humana, desnudo y ensangrentado, pero sin doblegarse, y habló lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «Esto termina ahora. No más desafíos, no más pruebas de fuerza para demostrar lo que todos sabemos, que el poder por sí solo no da la razón. Soy vuestro rey porque nací para ello y porque me lo he ganado con mi servicio. Pero gobierno para todo mi pueblo, tanto humanos como Lycan. Cualquiera que no pueda aceptarlo es libre de abandonar mis tierras». Silencio. Entonces, lentamente, la multitud comenzó a arrodillarse. No todos. Julian y sus principales seguidores permanecieron de pie, furiosos, pero lo suficiente como para que el mensaje quedara claro. El reinado de Cad se mantendría. Boss, todavía en forma de lobo, bajó la cabeza en señal de sumisión. La lucha había terminado. El invierno dio paso a la primavera. Los cambios que habíamos implementado comenzaron a dar resultados. Se reconstruyeron las casas en Thornhaven. Se implementaron nuevas políticas para proteger a los trabajadores humanos. Se crearon tribunales que realmente investigaban las denuncias en lugar de desestimarlas. La resistencia de los nobles tradicionales continuaba, pero ahora era mesurada, política en lugar de violenta. Cade y yo manejábamos nuestra relación con cuidado, conscientes de que cada gesto
sería analizado minuciosamente. No podíamos mostrar abiertamente nuestros sentimientos. Todavía no, quizá nunca, pero nos labrábamos momentos de intimidad. Reuniones nocturnas en su estudio que se convertían en conversaciones sobre todo y nada. Paseos por la ciudad en los que él podía ser simplemente Kayed en lugar del rey. Besos robados en pasillos en sombras que nos dejaban sin aliento y con ganas de más. No era el gran romance que había leído en las historias. Era complicado y difícil, y estaba plagado de obstáculos, pero era real y era nuestro. 6 meses después de esa primera carta, Kate reunió al consejo para otro anuncio. Yo estaba a su lado, ya no invisible, pero tampoco del todo cómoda con la visibilidad. El cargo de asesor especial ha demostrado ser invaluable, dijo a los nobles reunidos, pero ha quedado claro que la integración de los humanos en nuestra sociedad requiere una estructura más formal. Por lo tanto, propongo la creación de un consejo humano con representantes elegidos de las comunidades humanas para asesorar sobre las políticas que afectan a su pueblo. Se oyeron murmullos en la sala. Era algo radical, sin precedentes. Además, continuó Kate, buscando mi mano bajo la mesa, donde nadie podía vernos, voy a nombrar a Sarafina enlace provisional entre el Consejo Humano y la Corona hasta que se puedan celebrar elecciones adecuadas. Lady Viven, que seguía siendo miembro del Consejo, aunque con menor influencia, se puso de pie. ¿Y qué hay de su implicación personal con este asesor? Los rumores son asunto mío. La voz de Cad cortó como una espada. Mi vida personal no afecta a mi capacidad para gobernar con justicia, pero si le preocupan los conflictos de intereses, le invito a revisar todas las decisiones que he tomado desde que creé el puesto de consejero. Verá que todas han sido en beneficio del reino. Independientemente de mis sentimientos personales, tenía razón. Me había asegurado de ello, absteniéndome de cualquier decisión que pudiera parecer interesada. Habíamos sido meticulosos, sabiendo que nuestra relación nos hacía vulnerables a las críticas. Vivian se sentó, pero su expresión prometía que esto no había terminado. Esa noche, encontré a Kate en las almenas del palacio contemplando las luces de la ciudad. Nunca me aceptarán por completo, le dije, uniéndome a él, excepto nosotros. No, asintió. Algunos nunca lo harán, pero la aceptación no es el objetivo. El objetivo es el cambio, y el cambio está ocurriendo. Lentamente, pero con seguridad, me incliné hacia él y él me rodeó los hombros con un brazo. ¿Merecía la pena? Todo este lío por una carta anónima. Se quedó callado durante un largo rato. Entonces me recordaste por qué querías ser rey en primer lugar. No por el poder o la tradición, sino para ayudar realmente a la gente, para mejorar las cosas. Así que sí, Sara, mereció la pena cada momento de este lío, incluso si eso significa relaciones complicadas y pesadillas políticas. Incluso entonces, me dio un beso en el pelo. Especialmente entonces, nos quedamos allí de pie mientras las estrellas aparecían en el cielo y la ciudad se extendía bajo nosotros como una promesa. Habría más retos por delante, más Julians, más incendios, más gente que veía el cambio como una amenaza. Pero también habría momentos como este, victorias silenciosas, pequeños avances, la lenta construcción de algo mejor. Pensé en los 3 nombres que llevaba, Marcus, Elise, Daniel, el precio de alzar la voz. Pero también pensé en Thornhaven reconstruida, en la señora Chen a salvo en su nuevo hogar, en Mara enseñando a leer a otras sirvientas, porque la educación era poder, y el poder ya no era solo para los privilegiados. Tengo que decirte algo, dijo Kate de repente sobre Isidora. Me tensé, pero no me aparté. La amaba, siempre la amaré, pero creo que le costaba encontrar las palabras. Creo que ella querría que volviera a ser feliz, que encontrara a alguien que me desafiara, me frustrara y me hiciera querer ser mejor. Alguien como tú. Las lágrimas me picaban en los ojos. No puedo sustituirla. No quiero que lo hagas. No te pareces en nada a ella y eso es bueno. Es lo que necesito. Se volvió para mirarme de frente. No puedo prometerte la eternidad. No puedo prometer que será fácil, pero puedo prometer que, mientras estemos juntos, estaré a tu lado, lucharé a tu lado, construiré algo mejor a tu lado. Eso es suficiente, susurré, más que suficiente. Entonces me besó, lento y profundamente, y en ese momento lo sentí. El cambio de invisible a visible, de impotente a decidida, de sola a conectada.
El camino por delante sería difícil, pero, por primera vez en mi vida, no lo recorría invisible y con miedo. Lo recorría siendo yo misma, con alguien que veía cada parte de mí y había decidido quedarse. Y eso valía la pena cada riesgo, cada consecuencia, cada momento de miedo. Eso lo valía todo. 5 años después, me encontraba en la reconstruida Plaza Thornhaven, viendo a los niños jugar alrededor de la nueva fuente, humanos y lichen juntos, sus risas mezclándose en el aire primaveral. El Consejo Humano acababa de concluir su reunión trimestral. Representantes de todo el norte informaban sobre los progresos y los retos. No era perfecto. Seguía habiendo tensiones. Seguía habiendo quienes se resistían a la integración, pero la violencia había disminuido. El miedo había disminuido. Y poco a poco, dolorosamente, estaba surgiendo una nueva sociedad. Una en la que alguien como yo podía importar. No a pesar de ser humano, sino simplemente porque existía. Kate apareció a mi lado y me cogió de la mano. Ya no había que esconderse. Habíamos formalizado nuestra relación hacía 2 años y aunque seguía siendo controvertida en algunos círculos, la mayoría había aceptado que la elección de pareja del rey era suya. ¿Listo para ir a casa?, preguntó. ¿A casa? La palabra aún me resultaba extraña. Una suite de habitaciones en el palacio que eran nuestras, llenas de libros y recuerdos, y de momentos de tranquilidad robados entre las obligaciones oficiales. No la fría cabaña donde todo había comenzado, sino algo más cálido, algo ganado, casi. Observé a los niños un momento más. Solo quería ver esto, recordar por qué empezamos. Lo recuerdo cada día. Su brazo rodeó mi cintura. Una chica invisible que me escribió una carta airada y lo cambió todo. Yo no era invisible. Le corregí. Solo invisible. Hay una diferencia. Sí, asintió suavemente. Y ahora todo el reino te ve. ¿Cómo te sientes?, lo pensé. Pensé en la chica que se sentaba en una fría cabaña con vino barato y papel aún más barato, escribiendo palabras que nunca pensó que importarían. En el terror de ser vista por primera vez. En el precio pagado y el progreso logrado. Como si finalmente estuviera donde debía estar, dije. Y allí, de pie en Thornhaven Square, con Kate a mi lado y el futuro extendiéndose ante mí como una historia aún por escribir, supe que era cierto. Había empezado con nada más que palabras, miedo y un valor insensato, y de alguna manera, imposiblemente, eso había sido suficiente.